Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. En la Leicester de 1969, un grupo de jóvenes músicos dio un giro insólito al panorama del rock británico. Surgidos de las cenizas de un modesto combo soul llamado Pesky G, estos músicos renombraron su proyecto como Black Widow, un nombre ominoso que era apenas la máscara para una atmósfera más oscura. Con voceros del Averno y pentagramas en la retaguardia, Black Widow se convirtió en la primera banda inglesa en abrazar abiertamente el satanismo y el ocultismo como centro de su arte. Como recordó Clive Jones, saxofonista y flautista del grupo, éramos la primera banda en tocar este tema. La magia negra era de lo que hablábamos cuando empezamos con el álbum Sacrifice. De manera casi profética, su flamante debut llegó un mes después del primer disco de Black Sabbath, pero con un crudo entusiasmo ocultista que haría palidecer incluso a los pioneros de Birmingham. Los orígenes de Black Widow se remontan a 1966, cuando aún se llamaban Pesky G y tocaban soul y psicodelia. Aquel nombre cayó tras el fracaso de su álbum Exclamation Mark, 1969, y la marcha de la vocalista Kay Garrett. En septiembre de 1969, decidieron reinventarse, adoptaron rituales ocultos inspirados en cuentos de magia negra y cambiaron su identidad. Tras un encuentro con Alex Sanders y su esposa Maxine, conocidos como el rey y la reina de las brujas británicas, fueron adiestrados en versos demoníacos y ceremonias arcanas. El batería Clive Box fue el cerebro de la idea. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados con otras bandas que hacían rock duro. Así que a nuestro baterista se le ocurrió que debíamos ir por la ruta de la magia negra, un tema que interesaba mucho a la gente en esos tiempos. Este cambio radical desembocó en un concierto de debut en el que, en boca de los músicos, barajaban la posibilidad de invocar un demonio en el escenario cada noche, escenificando una oscuridad tan genuina que hasta la Iglesia de Inglaterra comenzó a temer que el show pudiera realmente conjurar fuerzas demoníacas. El resultado más célebre de esa transformación fue el álbum Sacrifice, 1970. Publicado en marzo de ese año por CBS Records, bajo la producción de Patrick Meehan Jr., Sacrifice fue concebido como un ritual sonoro de flautas, guitarras y coros satánicos. El guitarrista Jim Gannon y el vocalista Kip Trevor, fascinados por la magia negra, escribieron 7 canciones que narraban la historia de un aquelarre pagano. Jim Gannon incluso consultó las letras con Alex Sanders para asegurarse de usar las palabras y los nombres de demonio correctos. El disco cuenta cómo Kip es ofrecido como sacrificio a la diosa demonio Astaroth, representando un verdadero concierto de brujería en vinilo. El tema central, Come to the Sabbath, con sus coros hipnóticos y atmósfera lúgubre, se convertiría en el himno emblemático de la banda. Sacrifice no tardó en causar revuelo. Su portada mostraba un pentáculo llameante, sus letras hablaban de lavar vidas con sangre y adorar a Lucifer, y eso en pleno 1970 bastó para encender alarmas. Sin embargo, a diferencia de muchos rockeros que coqueteaban con el ocultismo con moderación, Black Widow lo llevaba hasta el extremo. Para promocionar el disco habían creado un espectáculo escénico único. En el escenario, Kip fingía sacrificar a una mujer desnuda con una espada, lanzando invocaciones satánicas, mientras el resto del grupo tocaba como si fueran los capellanes de un aquelarre. El espectáculo era calculadamente provocador. «Bienvenidos al Sabbath», decía Kip al público, y el concierto seguía con una lucha ritual contra la demoníaca Lady Astaroth, hasta el desenlace en que la supuesta bruja era inmovilizada y apuñalada mientras las luces caían al negro. En esta imagen del programa Beat Club, aleatorio de la época, el vocalista Kip Trevor encarna el papel de un profeta oscuro. La penumbra y la luz azulada revelan apenas su rostro,
sugiriendo el misterio de sus actos rituales. Sobre el escenario, Black Widow transformaba el teatro del rock en un ritual satánico en vivo. Los organizadores de festivales y clubes descubrieron de inmediato el impacto. En un concierto en el Lyceum de Londres, los directivos de Miss Mundo amenazaron con prohibir el show si la sacrificada no se cubría. Cuando la pista apareció desnuda ante fotógrafos y prensa, los tabloides estallaron. «No dejen que sus hijos vean esta banda», gritó la prensa sensacionalista. El álbum Sacrifice salió al público un mes después del disco de Black Sabbath. Aunque compartían referencia a horrores y el nombre de una canción, Black Sabbath, y un tema central, Come to the Sabbath, la entrega de Black Widow resultó un choque más literal. Era un disco prog rock psicodélico con flauta y saxo, pero con letras abiertas sobre magia negra. Debido a su contenido, el álbum no recibió apoyo alguno en radio ni televisión. Ninguna canción era radiable. Fueron vetados hasta en Top of the Pops, y estaba destinado más al público que gusta de lo grotesco. Aún así, la combinación de la curiosidad morbosa con la calidad musical rindió frutos. Sacrifice llegó al puesto 32 de las listas británicas, todo un logro para un disco sin promoción convencional. Pero también marcó el cenit de la banda. Para algunos, aquel despliegue ocultista ya era demasiado. Pronto el interés por la Satanás dimitió para varios integrantes y perderían el rumbo en busca de atención comercial. El impacto de Black Widow fue fulminante, pero también les atrajo una censura casi inmediata. Los oyentes curiosos se enteraron de su existencia, algunos confundiendo en disquerías el álbum del rock satánico con Black Sabbath, y la prensa amarilla siguió sus pasos de pueblo en pueblo. Los periódicos se ensañaron con cada acto obsceno. El Daily Mirror envió espías a sus conciertos, y la Iglesia de Inglaterra mandó a varios curas para verificar si la banda realmente invocaba demonios en escena. Los padres empezaron a temer por sus hijos. Lemas como «Niños, que no vean este espectáculo» recorrieron tabloides enteros, mientras en la música las horas de juego del rock pesado no habían alcanzado su apogeo. Black Widow se había colocado bajo el foco brillante de la controversia. La reacción del negocio musical tampoco fue generosa. El mismo Patrick Meehan, su productor y manager, empezó a frenar sus ambiciones ocultistas. Cuando Black Widow preparó su gira a Estados Unidos, Meehan les aconsejó atenuar el espectáculo. «No arruinar la imagen de mi otra banda», insinuaba sobre Black Sabbath, quien había firmado con el mismo manager. Por consejo de Meehan, el grupo suavizó los rituales en vivo y abandonó gran parte de su simbología demoníaca. Pero el daño estaba hecho. En Reino Unido, la BBC había llegado a prohibir sus singles, y tras los sucesos sangrientos de Charles Manson, el gobierno estadounidense vetó completamente su entrada, por miedo a importar un circo satánico ilegal tras aquella masacre. Así, el tour con Sabbath fue cancelado a última hora cuando los de Birmingham se enteraron de lo que hacíamos en nuestro tiempo libre. A nivel discográfico, el destino también les fue adverso. Después de Sacrifice, Black Widow lanzó un segundo disco homónimo en 1971 y un tercero, Black Widow 3 en 1972, desdeñando casi por completo el ocultismo. Ambos pasaron inadvertidos y fueron publicados castrados de polémica y promoción. Para entonces Black Sabbath se había establecido como el estándar del heavy metal, y el viejo manager Meehan no tuvo escrúpulos en dedicar todos los recursos a ellos. Finalmente, CBS Records dejó caer al grupo en 1973. El oscuro revival de Black Widow se vio interrumpido. Sin la fuerza del ocultismo y sin respaldo de su sello, los músicos se disolvieron, llevando consigo el secreto de lo que habían sido. En el lejano 1969 a 70, Black Widow no estaba solo en esa ruta infernal. Hubo bandas que coqueteaban con el ocultismo por todos lados. En Estados Unidos, Coven, nacida en Chicago, había lanzado su propio álbum inaugural, Witchcraft Destroys Minds y Reaps Souls, en 1969, un disco con himnos proféticos y hasta un misterioso Satanic Mass, que terminó retirado del mercado por sus impactantes letras satánicas. Sin embargo, Black Widow fue diferente. Mientras Coven usaba la imagen pública de un aquelarre, Black Widow se sumergía en rituales ocultistas reales, escritos con precisión según viejos grimorios. Por esa razón, Clive Jones subrayaba que, aunque Coven había hecho algo parecido, nosotros lo hicimos aún más allá, creando una historia en vivo y un sacrificio real en el escenario. Atomic Rooster, otra banda británica coetánea, exploraba melodías densas en el órgano,
Devil's Answer, de 1971 lo muestra, pero jamás se prestó a celebrar ceremonias negras en el escenario como lo hacían ellos. En la Liga del Rock Oculto, pues, Black Widow tenía a Coven como el espejo americano que tematizó el Sabbath en estudio, y a bands progresivas británicas, Yakula, Comus, etc., que también crearon atmósferas esotéricas. A final de cuentas, la voz de Lee Dorian, Cathedral, es reveladora. Black Widow era la banda obvia de la que todos hablaban, pero su interés en lo oculto solo duró un álbum. Eso refuerza la idea de que, pese a su corta trayectoria con la temática negra, dejaron huella. En comparación, Black Sabbath jugaba con la oscuridad de modo más fingido, mientras que Coven se retiró pronto del mainstream por su polémica, pero a Black Widow, los problemas y un mal manejo los apagaron rápidamente. Aunque desaparecieron temprano, el eco de Black Widow perdura. Con el paso de los años se convirtieron en padrinos del rock ocultista. Lee Dorian dice que ellos siguen siendo los Godfathers del rock oculto, y destaca que su himno, Come to the Sabbath, fue el único tema de aquella era que logró cierto eco en el público. Los músicos originales retomaron el proyecto décadas después. En 2007 grabaron nuevo material y siguieron tocando en festivales, siendo profetas de su propio credo en festivales oscuros. En los 90 el álbum Sacrifice fue redescubierto por fans del black metal y el goth, quienes reconocieron su autenticidad. Se publicaron reediciones y tributos, hasta un disco tributo italiano King of the Witches con bandas como Death SS, en honor a su legado. Hoy Black Widow tiene un seguimiento de culto, aquellos que los consideran pioneros que fueron demasiado satánicos para Sabbath, en palabras de prensa reciente. Aunque nunca llegaron a la fama masiva, su influencia se lee en las leyendas, cobijas negras, altares improvisados en conciertos y una estética tenebrosa en bandas posteriores reconocen a Black Widow como inspiración. Su historia entre la censura sensacionalista y la ambición comercial recuerda que a veces la música más fascinante es también la más perseguida. Así, al concluir nuestro viaje por las raíces oscuras de la viuda negra del rock, dejamos tras de nosotros un ritual cerrado. Black Widow emergió como un conjuro musical, un acto de fe en la oscuridad, antes de que el mundo estuviera listo para él. Ellos sacrificaron prejuicios en el altar del rock y pagaron el precio de su sinceridad oculta. Hoy sus canciones y mitos siguen llamando. Si escuchas Come to the Sabbath, tal vez sientas el latir bajo tu piel de aquel tambor antiguo. Nos despedimos con una última imagen. Las llamas de los pentagramas apagándose en el escenario vacío, pero su eco resonando en las sombras. Que el legado de Black Widow perdure en cada brisa fría que atraviesa un cementerio de riffs, y que su verdadero sacrificio sea recordado. Esta noche cerramos el libro del aquelarre. Hasta la próxima invocación.